Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Iskra del Sur, un programa donde hablamos sobre la geopolítica internacional desde una mirada joven y del sur. El día de hoy nos encontramos con Camilo Quintanilla, con quien vamos a estar haciendo un breve análisis acerca de los conflictos que han estado sucediendo en Asia, de manera más específica en China, Taiwán y qué esto va a significar para América Latina. Para iniciar este tema voy a dar un breve contexto histórico. Esto se remonta al año 1912 con la caída de la dinastía Qing y que más adelante en 1949 con el Partido Comunista Chino vence al KMT y también con unos presagios de la Segunda Guerra Mundial es que se pone en disputa este territorio, el territorio taiwanés, que es una pequeña isla que está cerca del país, ¿no? El KMT, después de todos estos conflictos en 1949, reclaman un lugar para una soberanía y es así como estos son expulsados a la isla que ahora se la conoce como Taiwán, donde se va a establecer un gobierno dentro del propio exilio que reclamaba una soberanía ante China, ¿no? En ese sentido vamos a dar un breve análisis de lo que ha estado pasando estas últimas horas acerca de China, Taiwán, Venezuela, entre otras cosas. Sí, primero gracias, hola. Lo de Taiwán es bien interesante, ¿no? Porque tiene una historia bien llamativa de ser, no ser, ser parte de o no de China. Y interesantemente también tiene la lógica de que tiene un partido, tiene un gobierno como tal, pero no está reconocido y ni siquiera el pueblo taiwanés lo reconoce en su totalidad. Entonces, no mucho, si no me equivoco, menos de 20 países lo reconocen como república independiente a Taiwán. Ni siquiera el 50+1% de la población taiwanesa reconoce al gobierno democrático de Taiwán. Entonces es una historia bastante rara y tiene muchos matices, ¿no? Porque Taiwán se encuentra en una, más allá de que una zona como tal, geopolíticamente hablando, es un eje bastante fuerte, ¿no? Lo que vamos a hablar justamente hoy más adelante, aparte de Venezuela y todo el conflicto, nace con el tema de Japón y China, ¿no? Pero las ramificaciones pueden ser grandes. Pueden ser, no sé si llegarán a serlas, pero pueden provocar varios problemas, ¿no? Bueno, de hecho, el partido y como tal, Partido Comunista y también la República Comunista de China, integra a Taiwán como parte de su propio país, ¿no? Es así que nosotros podemos ver que este conflicto de soberanía e identidad tiene una base histórica, sin embargo, también está siendo agravada por las potencias actuales y la influencia imperialista que se ha visto emergente estos últimos años en Taiwán, ¿no? Para variar, no estamos hablando del intervencionismo gringo, ¿no? O sea, de nuevo, creo que ya el tercero esta nueva década, vamos a la mitad, ya es tercer, cuarto conflicto internacional en los que Estados Unidos tiene las manos metidas, ¿no? Entonces sí, actualmente, por lo menos desde las Naciones Unidas y el consenso general es que Taiwán es chino, ¿no? O sea, es parte de China. Dicho eso, Estados Unidos ha sido el primer promotor de la supuesta, y lo voy a poner aquí entre muchas comillas, la liberación taiwanesa del yugo chino, ¿no? Qué cosa que ni siquiera los propios taiwaneses se ponen en claro. De hecho, y bajo esa misma lógica, surge lo que sería la teoría de la dependencia, ¿no? Donde se ha creado a nivel internacional una especie de teoría de independencia donde Taiwán tiene que depender de China y China tiene que depender de Taiwán y asimismo para sus relaciones comerciales, sociales y estratégicas. Como mencionaba mi compañero Camilo, dentro del área internacional y de relaciones internacionales, apenas 20 países reconocen a Taiwán como un estado legítimo. Pero, ¿qué pasa con los demás países, ya que saben que existen consecuencias por reconocer a Taiwán, que sería romper relaciones diplomáticas con China, ¿no? En ese sentido se ha creado esta visión que es un poco ni gris, ni blanca, ni negra, donde se afirma que reconocen a Taiwán como un espacio soberano, sin embargo, aún siendo dependiente de China, y por las relaciones que tienen en cuanto a sus aspectos comerciales.
Dentro de las últimas horas también se ha visto cómo Japón y su primera ministra o la vocera del gobierno ha dado una noticia acerca de China, acerca de Taiwán, de que supuestamente China estaría invadiendo Taiwán, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para las relaciones internacionales y también para la geopolítica? Bueno, otra pregunta enormemente grande. Para empezar, hay que dar el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué Taiwán es un lugar importante, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la idea de que Taiwán es un sector geopolítico tan importante? Principalmente en el sector económico. Es uno de los pocos países en donde hay estos minerales fuertes, ¿no? Minerales raros, ¿no? Estas tierras raras a las que se les dice. Pero principalmente gracias a esto justamente es el centro neurálgico de la fabricación de los semiconductores que son necesarios para absolutamente todo lo que tiene chips y microchips principalmente, ¿no? Entonces estamos hablando de computadoras, celulares, etcétera. Y como hemos visto en los últimos años de esta última década, China ha estado aprovechando mucho esta relación económica que tiene con Taiwán, ¿no? De hecho, últimamente han empezado a aparecer estas nuevas computadoras chinas, en donde aparecen los semiconductores ya no fabricados en Taiwán, que era la norma, sino ahora los están marketizando como fabricados en China, justamente para mantener el discurso de que Taiwán es parte de China, ¿no? Entonces, ese es justamente un tema bastante importante. Económicamente hablando, Taiwán tiene mucho peso en la geopolítica mundial. Eso es lo que puede ramificar en varios problemas, ¿no? Eso es lo que diferencia bastante en diferentes conflictos que vemos ahora, ¿no? Si bien cada conflicto que estamos teniendo, no solo aquí en Latinoamérica con Venezuela y Brasil, etcétera, bla, 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 sino en el Medio Oriente también, tienen sus propios, con Rusia también, por ejemplo, Rusia, pues, podemos hablar 3 horas sobre lo que Rusia está haciendo, lo que está creando, incluso junto a China, ¿no? Pero específicamente de Taiwán, la parte geopolítica importante es la comercialización de estos semiconductores, ¿no? Que genera a China no solo ingresos, sino poderío político. En cuanto a ese poderío político y dando un poco más de contexto, en 1972 Estados Unidos y China restablecen las relaciones diplomáticas, donde Washington afirmaba que existía una sola China, ¿no? Y es así como incluso más adelante se ha visto esta deslealtad por parte de Estados Unidos y cómo este país, y sobre todo que ahora está liderado por Donald Trump, va a tomar una posición ambigua donde claramente se le notan las intenciones que tiene por detrás. Como ya habíamos hablado en programas anteriores, negociar con Estados Unidos es negociar contra la pared y para que él únicamente gane. Más adelante, en 1979, y continuando con esta línea, el Congreso de Estados Unidos aprueba las relaciones diplomáticas bilaterales entre Estados Unidos y Taiwán, ¿no? Lo que ha significado también una entidad política separada a Taiwán, demostrando y dando una especie de idea de lo que sería la soberanía taiwanesa, ¿no? En ese sentido también esta ley ha sido objeto de mucha controversia dentro de China, sabiendo que existen aliados estratégicos en todo el mundo, pero China y Estados Unidos tienen unas relaciones bilaterales muy fuertes, ¿no? En cuanto a los asuntos internos, en este momento China estaba, como cada año y como siempre lo hace, experimentando su nueva tecnología militar y también tomando formaciones militares por parte de los jóvenes que están dentro de estas instituciones para completar su curso y su formación. Sin embargo, Taiwán se siente atacado por esto, ¿no? Y es así como sale la vocera de Japón afirmando esta noticia, ¿no? Claro, y ahí de hecho surgen varios problemas ya no solo internos, ¿no? Que podrían manejarse como internos, pero se ramifican, ¿no? Porque justamente la idea de que China está haciendo este tipo de ejercicios militares como cualquier otro año, pero de la nada tienes un Trump que está atacando detrás bambalinas, hay una agenda que va desde Estados Unidos, que se expresa ahora justamente a través de Japón y su vocera, empieza a generar miedo en el pueblo taiwanés, ¿no? O sea, incluso ahora se ha hablado mucho de que se está circulando la posible invasión china a Taiwán, ¿no? Lo cual no hay manera de verificarlo realmente porque por lo menos desde el gobierno chino se entiende de que Taiwán es parte de China, entonces no hay necesidad realmente, por lo menos desde nuestro análisis, de invadir territorio propio, ¿no? Entonces es esta guerra de desinformación, es esta guerra de miedo, es esta guerra de propaganda que se está esparciendo y ahorita lo está ejemplificando justamente la primera vocera de Japón, que es
el punto neurálgico de todos estos pequeños problemas estúpidos que se están generando, ¿no? Y digo estúpidos porque hay problemas muy reales, muy fuertes, muy grandes, y luego hay cositas como por ejemplo este conflicto entre Estados Unidos y Taiwán y China, en estos tres jugadores. Yo me acuerdo, y como anécdota voy a contar de dónde va. Me acuerdo que estaban promocionando Rápidos y Furiosos la no sé cuál, una en la que aparece John Cena, ¿no? Súper actorazo, bla, bla, bla. Y él cometió el error de decir en una rueda de prensa, gracias a China y Taiwán, ¿no? Estados Unidos y el gobierno atacó tan fuerte a esa rueda de prensa y principalmente a John Cena por haber dicho Taiwán y China y no haber dicho, perdón, China atacó a John Cena tan fuerte que tuvo que salir hablando en chino en televisión para disculparse con el gobierno chino por haber diferenciado Taiwán y China, ¿no? Entonces, a ese nivel está. Ese es actualmente el nivel de tensión que hay entre si Taiwán es China, China es Taiwán, y ahorita Japón solo lo está ejemplificando, solo está tomando la batuta en este conflicto, pero la verdad es que el conflicto lleva mucho tiempo, muchos años, y los más afectados pareciera que son los taiwaneses, pero por lo menos yo me he dado el trabajo de buscar y de intentar entender por dónde nace. Y aparte de los pocos grupos organizados que están buscando la independencia de Taiwán, la población en general no parece tener mucho problema con la vida estable que tiene con el anexo a China, ¿no? Entonces, la verdad es que es fácil saber, creo ahora, de dónde viene. Definitivamente no es desde Taiwán. China está tranquilo con Taiwán. Entonces, ¿de dónde más podría venir que del catalizador de todos los conflictos internacionales que hemos visto en la última década? Y en este sentido también, hablando un poco más sobre Estados Unidos, en 1954 de hecho se firma el Acuerdo de la Defensa Mutua, ¿no? Que hablaba que Estados Unidos, en caso de que China invadiera Taiwán, Estados Unidos saldría en su defensa de la isla. Sin embargo, y a pesar de que en 1979 este acuerdo había sido derogado, bueno, más adelante Estados Unidos ha seguido promocionando la presencia militar no únicamente en Taiwán, sino también en islas y en lugares cercanos a China. Por ejemplo, nosotros podemos ver que existen bases militares estadounidenses en Japón, en Filipinas y en otras partes de la región asiática, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto realmente para nosotros y también para nuestra parte del continente, ¿no? Es que la presencia militar de los Estados Unidos en toda esta región, en lugares significativos, Corea del Sur, Japón, Filipinas, es una cuestión estratégica, ¿no? Que se ha centrado en mantener esta narrativa de estabilidad de estos países, afectando también a la imagen y a la propaganda que se ha tenido para China, y asimismo con el fin de liberar y hacer una nueva ruta de comercio donde se puede involucrar a Estados Unidos en la parte asiática, de manera más específica en el mar de China meridional, ¿no? Claro, y además aquí podemos ver un montón de cosas, ¿no? O sea, evidentemente en la parte asiática la presencia militar de Estados Unidos nunca ha flaqueado, ¿no? A partir desde la Segunda Guerra Mundial, que se ha mantenido una presencia bastante fuerte, porque saben que desde ahí es de donde nace en su momento, y me arriesgo a decir incluso ahora, el tema del monopolio político que maneja, ¿no? Entonces, el poderío que el Estados Unidos tiene que ver con la presencia militar en todos los países, y eso es algo que estamos viendo en el resurgir de Latinoamérica, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Argentina, estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, estamos viendo lo que quieren que pase aquí en Bolivia también, ¿no? Con la vuelta de la DEA, etcétera. Entonces, es un tema que parece seguir una línea bastante continua, ¿no? Si bien en Latinoamérica tuvo un momento en donde no se tomó tan en cuenta la presencia militar, estamos volviendo a lo mismo, que es algo que en Asia nunca se ha dejado de lado. Y esa es la manera principal en la que Estados Unidos tiene el agarre dentro de una región, ¿no? Ahorita con lo de Asia está importante porque justamente Rusia ha dado un pequeño golpe de reversa, ¿no? Entonces, con el tema de en contra de la OTAN y manejando el tema de Ucrania, ¿no? Entonces, ese conflicto, por ejemplo, yo creo que también es uno de los catalizadores para llevar a la intervención estadounidense a través de Japón con esto de Taiwán y China, ¿no? Bueno, de hecho, y en ese sentido también, nosotros hemos visto cómo estas cuestiones no únicamente están afectando al sur global, sino también a países que tienen una economía muchísimo más desarrollada que la nuestra, ¿no?
vemos cómo Estados Unidos sigue y va a seguir siendo partícipe de esta guerra sucia, donde vamos a ver cómo instauran narrativas que van en contra de la China popular, que van en contra del Partido Comunista Chino. Asimismo, nosotros vamos a ver cómo se van a tratar de meter, si no es por tratados y por un acto de buena fe, cómo se van a tratar de meter a espacios que son soberanos y que no tienen ningún tipo de conflicto, ¿no? Tratando de crear un conflicto en el área para que de esa manera ellos puedan irrumpir con una excusa de buscar la paz. Y eso también es lo que hemos visto que ha estado pasando en Venezuela. Como habíamos hablado hace un par de programas, nosotros habíamos encontrado a Venezuela siendo atacada por flotas navales en el Caribe, ¿no? Por el despliegue de flotas navales. Entonces, ¿qué tiene que ver China? ¿Qué tiene que ver Taiwán? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Recordando un poco este tema, nosotros vamos a ver cómo Venezuela había estado en un momento pacífico, y viene Estados Unidos y trata de atacarla, ¿no? Desplegando esas flotas marinas en la costa del Caribe, y que es una situación muy similar a la que ha estado sucediendo en China y en Taiwán, ¿no? Donde Estados Unidos trata de entrar a Taiwán una vez más, creando narrativas a través de redes sociales para desestabilizarlo, poder entrar y de esa manera entrar a China y crear algún cierto poderío, ¿no? Claro, de nuevo estamos viendo la misma estrategia, ¿no? O sea, es la clásica intervención estadounidense, ¿no? O sea, lo vienen haciendo desde mucho más antes, solo que ahora es un poquito más visible porque las noticias viajan mucho más rápido. Y de hecho ver las fotos desde un celular en la costa, los buques, es mucho más rápido que antes, que el hecho de que se pueda o no escuchar si alguien vio o no vio. Ahora es mucho más rápido, la noticia está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, las últimas fotografías que se tienen desde Taiwán de los ejercicios militares chinos han salido hoy, ¿no? Hace menos de 12 horas, hace alrededor de 8 o 10 horas. Entonces, eso es lo que se tiene ahora, ¿no? O sea, la inmediatez es lo que está haciendo notar más rápido la intervención, ¿no? El problema de la inmediatez es que no siempre es certera, solo es rápida, ¿no? Entonces, eso permite generar narrativas. Y eso es el campo de batalla en donde los Estados Unidos brilla más, ¿no? Sí. Sí, o sea, la verdad es que Estados Unidos es el amo y maestro de generar narrativas a través del mundo. Eso es lo que estamos viendo pasar en Venezuela, eso es lo que estamos viendo pasar en cualquier otro lugar, en realidad, aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, exceptuando Argentina, que Milei se está encargando solito de generar una narrativa, Ecuador está pasando eso, Venezuela, que cualquier otro país, el nuestro ahora, ¿no? No vamos a tocar mucho el tema porque no hay mucha información al respecto todavía, pero yo estoy seguro de que va a haber eventualmente. Entonces, sí, el juego de la desinformación y el manejo de la narrativa son las herramientas principales que maneja Estados Unidos, ¿no? El tema de Ucrania, por ejemplo, se ha hablado mucho de que Rusia invade Ucrania y bla, 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 y no ha sido hasta mucho tiempo después que nos hemos, no enterado todos, de algunos ya sabíamos, pero se ha vuelto más público después de que la narrativa estadounidense se venció un poco, de que la razón de ser de eso es justamente porque Estados Unidos y la OTAN se estaban acercando a romper, y de hecho rompieron el pacto de lejanía que tenía la OTAN, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que Estados Unidos hace, luego no cumple, y luego finge que cumple, y luego culpa a alguien, aparte de Estados Unidos, y con ese pretexto y ese argumento sale a defender la democracia y el poder, a pesar de que tiene un Puerto Rico que sigue siendo una colonia, parte de Estados Unidos no es un estado, bla, bla, bla. Entonces, se puede ver, es evidente la hipocresía que se maneja, ¿no? Sí, bueno, de hecho, y en ese sentido también existe una cuestión que podría hacer China en este momento para frenar el ataque a Venezuela, que sería desplegar su armamento marino hacia la costa de Taiwán y de esta manera frustrar el ataque el ataque estadounidense hacia la parte de la costa del Caribe en Venezuela, ¿no? Y de esa manera nosotros podríamos entender cómo Estados Unidos se podría sentir amenazado, también Taiwán se podría sentir amenazado con la presencia de flotas navales en ese territorio, en ese estrecho, para que crear una excusa y que Estados Unidos sea capaz de intervenir una vez más en la región. Claro, la verdad, yo por ejemplo, desde mi análisis, debido a ciertas partes, Estados Unidos no se quiere intrometer de manera muy directa, ¿no? Por eso lo está haciendo a través de Japón. Al hacerlo a través de Japón se libra de un par de cosas, como por ejemplo que China deje de hacer tratos económicos con Estados Unidos, ¿no?
como ha pasado hace un tiempito y Trump tuvo que pedir perdón, ¿no? Y es porque China es una megapotencia principalmente en el tema de los microprocesadores y los semiconductores. De nuevo volvemos al tema de por qué Taiwán es una parte importante, pero al ser Taiwán parte de China, según la ONU y el resto de los 160 países, la idea de romper relaciones económicas con China significa de que tantas empresas estadounidenses van a recibir el golpe, ¿no? Apple, yo qué sé, cualquier otra que se dedique a hacer cualquier tipo de artefacto electrónico va a sufrir con la falta de semiconductores, y artefactos electrónicos como estos que utilizan microprocesadores van a sufrir peor. Entonces, por eso lo están haciendo ahora a través de Japón, ¿no? Sí. Bueno, para seguir profundizando con el tema, los esperamos, vamos a tener un pequeño corte y los esperamos en nuestro siguiente bloque, donde vamos a enfatizar un poco más acerca de los conflictos internacionales que involucran a Asia, a Estados Unidos y también a Venezuela. Muchísimas gracias. Ahora estás viendo Continúas viendo Muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo en Iskra del Sur. Vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que ha sucedido en China, Taiwán, su implicancia en Venezuela y también la actuación de Estados Unidos en todo esto. Venezuela y China tienen relaciones diplomáticas bilaterales muy fuertes. De hecho, el año 2023, el presidente Maduro fue a China a visitar a Xi Jinping y hablar sobre acuerdos bilaterales y transatlánticos, ¿no? Entonces, en ese sentido y sabiendo que existe una amistad entre estos dos presidentes, se espera que China tome acciones acerca de lo que ha estado pasando en cuanto a Estados Unidos, que ha estado invadiendo su costa en el Caribe, en Venezuela, con una narrativa completamente falsa, acusándolos de narcotráfico, ¿no? Es así como nosotros podríamos entender, y como se había explicado un poco en el anterior bloque, que China puede desplegar sus flotas marinas en el estrecho de Taiwán para de esa manera frenar las flotas que vienen por parte de Estados Unidos rumbo hacia Venezuela en cuanto a las aguas internacionales. Sin embargo, y a pesar de este hecho sucedido en Venezuela y la espera que se tiene por parte de Venezuela y en general sobre el continente americano por las acciones que debería tomar Xi Jinping y China, también han estado sucediendo hechos paralelos, ¿no? Entre esos tenemos, por ejemplo, a Rusia, donde Camilo nos va a explicar un poco más sobre lo que ha estado pasando, donde tenemos un poco metido a Brasil, que también ha estado metido en estas cuestiones internacionales acerca de las flotas y de la invasión estadounidense, y de eso vamos a estar hablando un poco más en este bloque. Claro, por ejemplo, con el tema de Rusia, yo quería hablar del tema de Rusia por el tema de la intencionalidad que existe a través del intervencionismo gringo, ¿no? Porque Rusia y China han empezado a desarrollar una ruptura en el poderío estadounidense en la región, ¿no? O sea, estamos hablando de Asia y el norte de Europa. Ha habido una disrupción bastante fuerte, empezando, o sea, podemos hablar desde Rusia y cómo ha contrariado con Estados Unidos desde casi siempre, digamos, pero ahora está generando un poderío bastante regional, bastante fuerte a través de la cooperación que tienen Rusia y China, ¿no? El momento en donde, por ejemplo, Rusia empieza con el tema de Ucrania, ¿no? Y empieza la guerra con Ucrania, Estados Unidos empieza a hablar sobre no hay que hacer tratados con Rusia, no hay que comprarle su petróleo, ¿no? O sea, no hay que comprarle su gas, etcétera, ¿no? Las ventas de materia prima que tenían, que era el primer negocio que tenía Rusia con todo el resto de Europa, porque el invierno allá es bastante crudo y todos necesitan calefacción, y de dónde sacaban el material para generar la calefacción necesaria, a través de Rusia. Cuando Europa sufre un montón por no tener de dónde sacar ese tipo de cosas, Rusia se empieza a perder mucho dinero por la baja venta de esta materia prima. ¿De dónde saca el salvaguarda? China. China empieza a comerciar con Rusia, y entre los dos empiezan a posicionar a Rusia y China como el poderío regional por encima del anterior monopolio geopolítico que mantenía Estados Unidos en la región. Menciono este pequeño contexto para ir de nuevo a esta parte, ¿no? O sea, ¿de dónde estamos
para entender de dónde nace este problema con Japón y China, hay que entender que Japón como tal no es el problema, ¿no? O sea, no es el actor principal de todo esto, es solamente la persona que lleva la batuta, ¿no? O sea, la vocera del gobierno japonés dio unos cuantos comentarios. China está reaccionando, como está en todo su derecho de hacer, pero por detrás de esto hay una agenda bien evidente, ¿no? Una agenda que vemos que Estados Unidos sigue manejando con el tema de Israel, una agenda que sigue manejando con el tema de Venezuela, es una agenda que ahora está manejando con el tema Rusia, ¿no? Entonces, es una forma de atentar contra este nuevo poder regional, esta nueva superpotencia regional que se está generando a través de la cooperación, que hace no mucho tiempo, hace menos de medio mes, el 16-17 de noviembre, Putin con el vocero de China se reúnen y estrechan manos, se toman fotos y se alaban el uno al otro por la buena labor que están realizando ambos países, justamente para llevar a cabo este nuevo poder regional. Estados Unidos lo que le tiene más miedo a todo es perder poder político, perder presencia geopolítica. Entonces, obvio que va a ir contra China. El problema es que no lo puede hacer directo, porque cuando lo haga, van a quedarse sin microprocesadores, como os he dicho antes, pero por cosas más simples y sencillas, ¿no? O sea, la aplicación, que no me acuerdo cómo se llama, que está reemplazando a TikTok en la parte asiática, por ejemplo, estadounidenses han sufrido un montón de eso, porque también genera mucho ingreso en Estados Unidos, en la parte de la población corriente, ¿no? Entonces, hay diferentes razones por las cuales Estados Unidos no quiere romper relaciones con China, pero al mismo tiempo no quiere que China tenga buenas relaciones con nadie más, incluyendo a Rusia, incluyendo a cualquier otro, Latinoamérica, Venezuela, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso se mete tanto, ¿no? Ese es ahorita el tema con Rusia. Hay que entender el tema de Rusia y China no como temas separados, sino como partes de una agenda similar que Estados Unidos está manejando. En ese sentido también, el pasado 24 de noviembre, China recrimina a Taiwán, recrimina a Estados Unidos por estar vendiéndole equipamiento armamentístico a Taiwán, ¿no? Y es así como, a pesar de todo lo sucedido, se ve como Estados Unidos sigue creando esta narrativa para instaurar conflicto, meterse con algún pretexto a la región, instalar una base militar y así crear desorden, orden o lo que sea su propósito. En ese sentido también, y ya pasándonos un poco más hacia la parte del análisis, y tomando en cuenta, ¿no?, este punto que había mencionado donde China estaba recriminando a Estados Unidos por la venta de armas, quisiera hablar un poco sobre el contexto global, ¿no?, sobre cuál ha sido el rol de Estados Unidos también que nosotros hemos visto en el genocidio en Palestina, en lo que ha estado pasando en Rusia, en Ucrania, en lo que ha estado pasando en el nuevo Plan Cóndor en América Latina, como hemos visto esta última parte, estos últimos 10 años, ¿no?, en cuanto a la formación de la izquierda en América Latina. ¿Y cuál es el rol, no? Me gustaría preguntarte. Claro, el tema del rol es bastante interesante y me gusta cómo lo pones, ¿no? Como el tema del nuevo Plan Cóndor, bastante llamativo como ahora nuestro Plan Cóndor es democrático. Sí, ¿qué podemos decir sobre el intervencionismo gringo? Que maneja todo por tener presencia, ¿no? O sea, el tema del genocidio en Palestina no tiene nada más, no es por ayudar a Israel, eso tiene que quedar claro, no está apoyando al pueblo de Israel, está apoyando su presencia en el Medio Oriente a través de Israel, esa es la realidad. ¿Por qué está haciendo tanto escándalo con el tema de Venezuela? ¿Por qué se está metiendo tanto? Porque tiene que ver con un tema de venta de petróleo, principalmente, pero también con que Venezuela es un baluarte de la lucha en contra de las mentiras y la desinformación que maneja Estados Unidos, que si sigue manteniéndose como se ha mantenido en la lucha, Estados Unidos no va a poder seguirse metiendo como quiere, como es la intención, como ha dejado bien clara la intención. No solo Trump, sino Rubio y sus demás delegados al respecto, en donde ya han dicho de manera muy explícita que es su intención apoyar a gobiernos que les permitan volver a entrar a la región para defender las democracias y libertades individuales, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con Rusia, con el tema de Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo ha intervenido en ese tema? Nada más y nada, solo por mantener presencia. O sea, el tema de Ucrania nace porque Estados Unidos, a través de la OTAN, se estaba acercando mucho a los límites fronterizos que tenían dentro del tratado con Rusia. Al extralimitarse en ese tratado y prácticamente romperlo, ha sido muy sencilla la respuesta de Rusia, ¿no?
Más bien ahora estamos viendo con el tema chino y japonés una restricción bastante fuerte, ¿no? O sea, no estamos viendo tanto conflicto como creíamos que se iba a ver. Creemos que todavía no vaya a llegar a eso, esperamos que no llegue un conflicto muy fuerte. Es posible, pero por ahora las arremetidas, por lo menos de parte del gobierno chino, han sido bastante sencillas, ¿no? Una de las últimas que yo he podido encontrar no han sido temas económicos, no han sido sanciones, no han sido nada. Han sido denunciar lo que ha dicho la vocera japonesa y remover a los osos pandas del zoológico de Japón, ¿no? Entonces, esas han sido las arremetidas a nivel político, si quieres, o económico, supongo que podemos considerar económico. Pero más allá de eso no ha habido más. Hay que ver qué tanto más incisivo se vuelve el asunto. Hay que entender a través de un análisis un poquito más específico y con más información principalmente, porque no tenemos todavía la información, porque es un hecho de que se está produciendo ahora, o sea, es un tema que lo vengo leyendo desde la mañana y ahora lo tenemos que hablar porque está saliendo ahora. Entonces necesitamos más información. De lo que sí podemos hablar, de lo que sí se puede analizar y de la línea recta que se debe seguir es justamente que es una agenda que no tiene nada que ver con Japón, es una agenda que tiene que ver con el intervencionismo extranjero, principalmente estadounidense. ¿Ya? Entonces, por esa parte sí es bien sencillo ver la línea y hacer el análisis de ahí es crucial, porque eso nos va a poder ayudar a entender el nuevo plan Cóndor democrático que estamos viendo en Latinoamérica. En ese sentido, y con algo que tú decías que es esencial, no se puede entender el conflicto ahora, sino hay que dejar que este evolucione. Sin embargo, tenemos que hacer también un análisis histórico de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos y el rol que ha tenido Estados Unidos a lo largo de este tiempo, porque existen similitudes, ¿no? Existe la similitud que, como se ha mencionado a lo largo de este programa, entran a las regiones donde están en paz con alguna mentira, crean polarización y de esa manera logran dividir a la población, hacerla débil y de esa manera entrometerse con su narrativa instaurada para adquirir el poder. Asimismo, hemos visto que esto se ha repetido en diferentes lugares que han sido estratégicos para Estados Unidos. En Palestina, y cuando Estados Unidos apoya a Israel, también lo estamos viendo ahora con la acusación de narcotráfico en Venezuela por el tema de las tierras raras y también incluso en Ucrania y en Rusia, ¿no? Claro. A pesar de que Estados Unidos también produce petróleo y gas, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Podemos hablar de las 1001 hipocresías que maneja el Estado, los Estados Unidos, ¿no? O sea, las hipocresías son fuertes. El primer proveedor de droga en el mundo es Estados Unidos, ¿no? Esa es una realidad. La gente más con más adicciones al respecto está en Estados Unidos. Su población es la menos cuidada al respecto. Podemos hablar de Puerto Rico como una colonia, no parte de Estados Unidos, pero sí parte de Estados Unidos, con un gobierno que no es gobierno. Podemos hablar de un montón de cosas que supuestamente están defendiendo en el resto del mundo, pero no defendiendo dentro de sus propias fronteras. Y eso es porque no les interesa defender realmente estas cosas. Solamente les interesa la narrativa suficiente como para generar una excusa para intervenir, para mantener su poder. Porque no hay que olvidarse que Estados Unidos es, según datos del Fondo Monetario Internacional, uno de los países más endeudados del mundo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un país muy, muy endeudado. La única razón por la cual no cumple con su deuda es porque mantiene un poder geopolítico permanente. Es un interés económico al final, pero estas intervenciones tienen nada más que ver con mantener el monopolio del poder. Cosa que ya no está tan claro, ¿no? O sea, en los últimos años hemos visto cómo se ha empezado a quebrar eso y yo creo que de ahí es de donde nacen estas nuevas estrategias, estos nuevos conflictos, estas nuevas formas, ¿no? Antes era más sencillo, nos vamos a Irak y invadimos, ¿no? Porque tienen armas nucleares y vamos y paramos. En cambio ahora es un poquito más sutil, ahora nos metemos en elecciones, ahora nos metemos en la democracia, ahora defendemos ideas diferentes, ahora nos metemos en un conflicto hasta religioso, ¿no? Es más complicado ahora, pero la estrategia sigue siendo la misma, la meta, perdón, sigue siendo la misma. Entonces hay que mantener esa parte del análisis bastante clara, ¿no? Sí, de hecho, es una cuestión que es ideológica, pero también es económica, claro, ¿no? Que sí. Es económica porque hemos visto que se ha metido en estos espacios donde generan un rédito, genera el oro negro, ¿no? Sí. En Palestina, en Venezuela, en Rusia. Y también es una cuestión ideológica, porque asimismo estos tres países que hemos podido ver a lo largo de su historia también han mantenido una narrativa ideológica
de izquierda, ¿no? Hemos visto cómo siempre ha existido la revolución, cómo han existido la resistencia, esta creación de lo popular, y también ha trascendido a las esferas del gobierno, y a Estados Unidos le conviene desestabilizar estas cuestiones, ¿no? Sí. Y nada más de eso aplica que a China, ¿no? O sea, el modelo económico de Estado que está manejando China es revolucionario, ¿no? O sea, que ha llevado a la izquierda organizada y leída a un dolor de cabeza, porque no sabemos si estamos de acuerdo con China, no estamos de acuerdo si somos maoístas o no somos, todos tenemos un pasado oscuro, pero la verdad es que es innegable la capacidad económica que maneja China, es innegable, y no hay cómo más explicarlo que a través de su nuevo modelo económico, en donde parece ser capitalista, pero también es manejo estatal, entonces es una economía planificada, que va en contra del mercado libre, pero no carece de empresas privadas, entonces es una mezcolanza bastante interesante. Y eso entra en conflicto con Estados Unidos y su sistema ortodoxo ¿no? del neoliberal, entonces es complicado. Ahora, es un tema ideológico, sí, y parte de esto nace únicamente con lo económico. Al final, todo pasa por lo económico y Estados Unidos lo entiende. No interviene por defender cosas, no interviene por ganar en ideas. No creo que le interese mucho eso. Le interesa mantener la lógica del mercado libre a nivel internacional, porque las economías abiertas del mundo les ayuda principalmente a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahí deberían hacer la idea de que ¿por qué molestamos a China? ¿Por qué molestamos a Palestina? ¿Por qué molestamos a Rusia? ¿Por qué molestamos a Venezuela? ¿Por qué molestamos a todo el mundo? Y no arreglamos los mismos problemas que supuestamente estamos intentando arreglar bajo nuestro propio techo, ¿no? Porque al final no se trata de eso. Sí, bueno, de hecho, para ejemplificar lo que tú mencionabas, me gustaría un poco volver al tema de Venezuela, China, Taiwán, Estados Unidos, ¿no? Que como estábamos hablando, las relaciones democráticas bilaterales también que se tienen entre Venezuela y China son muy estrechas, ¿no? Por lo mismo se espera el despliegue de estas flotas marinas en la costa de Taiwán, para que Taiwán de cierta manera encuentre esta excusa que está respaldado por Estados Unidos, advirtiendo de que China quiere atacar Taiwán, a pesar de que existe un tratado de amistad entre ambos territorios, porque, como mencionábamos, Taiwán le pertenece a China, y de esa manera buscar su independencia, de esa manera buscar que Estados Unidos intervenga y crear la polarización de la que estábamos hablando, ¿no? A partir de una cuestión ideológica, política, económica, social, cultural, entre otras cuestiones. Y es así también como vamos a ver este conflicto y cómo va a crecer este conflicto más adelante, ¿no? Tenemos que esperar a que se termine de cocinar el conflicto para poder dar una mejor conclusión, pero es como así siempre ha operado Estados Unidos. Y a través de lo que ha estado pasando también el mundo, como habíamos hablado de estos ejemplos, y por sobre todo lo que ha estado pasando en Palestina, el genocidio, y además en Rusia, yo creo que si Estados Unidos toma esta posición una vez más trata de inestabilizar a China, no va a existir un conflicto que trascienda al mundo como ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que son cuestiones injustas, es un genocidio televisado, pero aún así estamos viendo cómo incluso los aliados estratégicos a veces se mantienen al margen, ¿no? Y hemos visto eso, por ejemplo, con la OTAN en Ucrania. Sí, yo, por ejemplo, ahí más bien me voy al otro lado, ¿no? Yo creo más bien que puede llegar a ser un problema bastante fuerte, justamente por el lado económico y los semiconductores, pero ese es un tema que hay que ver. Realmente me falta información para saber a ciencia cierta, entonces hay que esperar. Esperemos que no llegue a eso, pero nos falta más información. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar una vez más Iskra del Sur, un programa donde hablamos de geopolítica internacional por parte de jóvenes y con una perspectiva del sur. No se olviden sintonizarnos todos los sábados a la misma hora y los domingos a las 10:30 de la mañana. Los esperamos por Aviala TV, un continente de culturas.